Buen día, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Evelyn Campos de Fundación Altas Capacidades del Salvador. Es un gusto y un honor estar con ustedes este día compartiendo una vez más una de nuestras charlas para padres, docentes, profesionales que están interesados en las altas capacidades. Estamos transmitiendo por Facebook y también nos pueden escuchar por medio de País Music Radio, la radio en línea que transmite música salvadoreña, y estamos en el programa Velozmente, donde las mentes divergentes se entienden. Gracias a todos, gracias. Tenemos este día a la doctora Dani Ferrer. Ella nos acompaña con el tema entre las altas capacidades y el autismo, más que todo para conocer cómo gestionar esta doble seccionalidad, algunos consejos para los padres desde la experiencia de la doctora. Bienvenida, doctora, un gusto que nos acompañe. Este día, pues, la estaremos escuchando, ya que está un poquito mal de salud, pero va a compartir con nosotros esta temática. Gracias, Evelyn, muchas gracias a todo el público, a todo tu auditorio, los saludo. Obviamente me da muchísimo gusto estar participando en esta jornada, que son, bueno, cosas que sirven demasiado para los padres de familia, docentes y para individuos. Yo espero con este video pues poder contribuir a que generemos una visión un poco más positiva, menos catastrófica sobre estas condiciones duales que se acompañan, obviamente, y que sea un panorama distinto, porque ya estamos pues construyendo con nuevas herramientas. Obviamente los avances en ciencia han estado de la mano de muchas investigaciones a favor de todas las condiciones que existen de varios tipos de condiciones que existen en el ser humano. Y obviamente, pues, aquí a su disposición. Bueno, ya me presentaste, nuevamente les doy mi nombre, soy Dani Ferrer, doctora honoris causa en bicameral y en neurociencias arte, interdisciplinario, criminalística y criminología. Entonces, la visión que les voy a dar habla un poco sobre ciencias, derechos humanos y arte. Creo que todo esto compone para que vayamos entendiendo el contexto desde el que les voy a estar presentando estas opiniones o datos o consejos y demás. Entonces, pues muchas gracias, Evelyn. También es importante dejar el presente de hablar sobre la doble excepcionalidad, que es una condición distinta
Contextualizando, por ejemplo, ¿no? Está justamente ahorita, estamos en una temporada o unas épocas, viviendo épocas pandemiales o post-pandemiales, y de repente pues nos encontramos con que surgen variantes, ¿no? Ya estamos familiarizados con el término variantes, ¿no? Y pues esta misma condición es como si fuese una variante de la misma superdotación. No es en sí una unilineal, no es autismo únicamente o es superdotación. Entonces, vamos primero a decir qué es la doble excepcionalidad. La doble excepcionalidad es una condición dual que tiene bivalencias, donde encontramos que bueno, la persona se encuentra confrontándose a tener o a poseer doble condición, y esta doble condición que puede exacerbar quizás algún cuadro, hacerlo más alto que en otras circunstancias. Al mismo tiempo que hace esto, tiene que gestionar esta dualidad, estas dos tendencias que en algunos casos se contraponen y en otros casos son una intersección muy sencilla, porque a veces los cuadros, por ejemplo, de autismo o superdotación son parecidos, y en ese sentido la persona que lo padece no tiene que lidiar con, ay, perdón, les digo que tengo tos, no tiene que lidiar con el asunto de acoplarse, por decirlo, a vivir un problema, un cuadro en ese sentido. Sin embargo, sí, a la exacerbación de o sea, sí se tiene que enfrentar a eso. ¿Esto qué quiere decir? Que pues obviamente con estos cuadros de doble excepcionalidad las personas requieren el doble de apoyo. Si de por sí una persona con superdotación tiene y se enfrenta a muchísimas circunstancias donde tiene que realizar adaptaciones, se tiene que restringir a veces de ser quien es para tratar de pasar un poco más desapercibido, o de no ser tan llamativo, o de no generar más caos porque no le gusta, quizás, o sea, me refiero a cuestiones de derechos humanos, ¿no? O porque quiere aprender más libre y sin tantos cuestionamientos o preguntas. Entonces hay muchas cosas a las que se enfrenta, muchas situaciones donde estas dobles virtudes o estos dobles déficits, o sea, en algún momento van a estar como en una interfaz, que en un algoritmo van a estar rebotando o recayendo uno sobre otro. Entonces, se pueden a lo mejor quizás enfrentar a esa situación. No obstante, como es algo con lo que ya se nace, no tienen que confrontarse a adquirirlo, ¿ya? Entonces, creo que esa es una visión un poco más positiva, porque hay personas, una condición, por cualquier condición de nacimiento, pues ya se trae. Las personas que adquieren alguna otra, pues se tienen que ver enfrentados a ese cambio, y aquí en este caso no, siempre lo han sido ya, desde ya se nace. Y hablando de eso, fíjate nada más rápido, que el tamizaje, por ejemplo, ahorita ya está llegando a avances significativos donde obviamente hace falta la asequibilidad de estos, pero ya el tamizaje ya no va a necesitar emisión de positrones. O sea, ahora ya son a través de genetistas, que va a ser mucho más sencillo realizar, digamos, ya no vamos a tener que estar basándonos en test que pueden ser de cierta manera pues algo imprecisos, ¿no? Entonces, conforme se vaya avanzando, vamos a tener más herramientas todos, tanto las personas que se dedican a trabajar para el bien de estas personas, como los que los portamos, como las personas que lo investigan, ¿no? Gracias, Dani. Sí. ¿Puedes contarnos un poco cómo ha sido tu niñez en cuanto a la detección de esta condición, tanto empezando por cuál fue tu primer diagnóstico, ¿verdad? En este sentido.
Sí, Evelyn, gracias. Pues afortunadamente tuve un diagnóstico bastante temprano de la superdotación y ya el autismo ya fue tardío y obviamente eso puede de repente generar, pues justamente esto que se está comentando, ¿no? El que te tengas que entender otra vez la vida, pero esos primeros, pues obviamente momentos estuvieron bastante bien, nada más que, pues bueno, yo personalmente, como lo saben, tuve un entorno escolar muy tóxico. El primero no, o sea, mi primero es que me cambiaron de escuela y eso fue lo que rompió totalmente, ¿no? El sistema. Yo venía de un colegio buenísimo, donde todo estaba muy bien en muchos sentidos. Y algunos tips ahorita voy a compartir sobre esto porque obviamente la asertividad ahí era como que lo de todos los días. Los alumnos teníamos una estima personal que estaba intacta y por lo tanto la dignidad humana y la calidad de vida y el bienestar, pues obviamente estaba en su línea, como tendría que ser, ¿no? Sin embargo, pues tuve un cambio hoy de escuela, un cambio de panorama y todo, pues fue terrible eso, pero pues eso es personal, o sea, no sé si a los demás, a todas las personas les suele suceder. Y las cosas difíciles a las que me enfrenté, pues como sobre todo nada más fue ese, ¿no? El entorno. Ahora me gustaría hablar de esa, porque ya he hablado, ¿no? No me gusta a veces repetir los mismos temas. Yo ya he hablado de toda de lo catastrófico que fue y toda la catástrofe que crearon. Y sí, tuve que hacer unos trabajos que todavía vengo terminando. Trabajos a nivel, obviamente, que tienes que tomar muchas terapias, que tienes que hacer un trabajo personal muy grande, cuando lo normal sería que pues se respete simplemente tu vida, tu dignidad y muchas cosas que son parte de la naturaleza. Pero ahorita más al final voy a hablar un poquito de tolerancia, de herramientas o tips de tolerancia, ¿no? Porque pues obviamente las personas con discapacidad, sea cual sea la discapacidad, sea que ésta sea altas capacidades, por decirlo, o bueno, o sea, no me refiero altas capacidades, sino la doble excepción allá, esta sea altas capacidades con autismo, o sea cualquier otra discapacidad, cualquier persona con discapacidad en el mundo, obviamente se va a ver transgredida de sus derechos humanos, de sus garantías, y va a tener que vivir una vida un poco tormentosa, toda vez que no exista un diagnóstico y toda vez que tampoco se respete lo que se vierte, por decirlo vertir, sobre lo que se data más bien, sobre los diagnósticos, porque hay personas, como lo mencioné en el Senado de la República, ¿no? Que no se use como motivo de violencias para las altas capacidades, etcétera, las inteligencias distintas. Todo lo que en cuanto al cuadro se diga, porque a veces dices, bueno, es que las personas con autismo tienen la amígdala, por ejemplo, de otra dimensión, ¿no? Y entonces sus neurotransmisiones van a estar diferentes y al suceder eso, las personas saben, o sea, ya saben que las personas con autismo les puede doler, les puede molestar el ruido, les puede doler si los tocan y lo hacen, ya, o sea, sí lo hacen. Entonces vuelven a transgredir algo que tiene que ver con la calidad de vida, etcétera. Pero te digo, bueno, de las cosas más bonitas que he tenido, la verdad es que crecí con una familia muy apta para esto. Yo tuve la oportunidad de ser, o sea, de estudiar en la escuela y que no cumpliera a lo mejor la escuela con los requisitos, pero en casa yo tenía la posibilidad de estudiar lo que yo quisiera. Entonces había varias enciclopedias y libros y esculturas, o sea, estuve una vida acercada mucho a las artes, a los negocios, o sea, yo de chiquita me iba de compras también con mamá a sus negocios y cosas que aprendí como que mucho, todo era muy sencillo para mí y me gustó, o sea, es una vida muy satisfactoria. En cuanto a las deficiencias, por ejemplo, que vengan con el autismo, pues obviamente te enfrentas a discriminaciones, pero pues nunca, a pesar de que sea tardío, porque yo siempre digo, ay, diagnóstico tardío de autismo, ya me llegó a los 38, ya para qué, ¿no? Pero aunque se sienta que es tardío, pues no, fíjate que no es tarde, ¿no? Para todas las personas que de repente les toca y dicen, bueno, ¿qué hago, no? Me tocó el diagnóstico tardío, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi vida, o sea, sienten que su vida se derrumba, pero en realidad
se deconstruye. O sea, lo que hacemos es una deconstrucción porque ya somos un constructo que obviamente el constructo se hace de los 0, bueno, desde antes, desde la preconcepción, pero de los 0 a los 6 años. Entonces, la configuración, viene otra deconstrucción a los 12, como la adolescencia, y generalmente, o sea, toda la vida del humano siempre vivimos en un nuevas experiencias, cambios, obviamente celulares, de envejecimiento celular, que vamos haciéndonos hacia edades tardías ya y demás, ¿no? Pero obviamente la madurez, la evolución, eso es algo a lo que tenemos que estar conscientes. Todos vamos a envejecer, todos vamos a modificar, entonces siempre estamos en un constante cambio en cuestiones de neurodesarrollo. Sin embargo, como la configuración se da de la preconcepción y el 0 a los 6 años, pues es crucial que las personas con superdotación y autismo o cualquier niño igualmente, pues viva sus garantías fundamentales, el respeto a sus derechos humanos. Este, Así es, Evelyn. Gracias. Sí, pues comentarte un poquito acerca de qué consejos pudieras darles tú a los padres en cuanto al periodo de niñez, porque después vamos a hablar de tu adolescencia, de cómo lograste pues vencer todos estos retos escolares y cómo te gradúas. Entonces, Claro, ahorita veamos la etapa de tu niñez, cuáles fueran, si tú tuvieras que regresar a tu infancia, cuáles fueran esos consejos que pudiéramos darle a los padres. pues fíjate que ahorita mencionando estas cuestiones de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues hay muchas cosas que ahorita se pueden aplicar porque entran dentro de esta Agenda 2030 y que deberían haber estado vigentes no desde que yo era niña, o sea, desde que también mi madre, ¿no? Porque pues en algún momento igual a ella le tocó, pues mi madre, imagínate, a los 12 años se gradúa y a esa edad empieza a trabajar, desde esa edad temprana en las editoriales y empieza a construir su propia casa, o sea, es impresionante lo que se vive, pero bueno, obviamente hablamos de otros tiempos, estoy hablando de 1930, 40, 50, ¿no? Y obviamente pues yo soy de la generación de los 80s y pues nos tocan cosas bien distintas, ¿no? Con respecto a los niños. Ahora tenemos la obligación de realizar la Agenda 2030, ¿no? Y hay uno, por ejemplo, los voy a decir revueltos porque realmente hay uno que me llama ahorita la atención respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? Que es el objetivo que habla sobre la infraestructura, que es el objetivo 9, desarrollo sostenible. Y es que mira, muchos profesores o maestros, etcétera, estamos porque yo también fundé una escuela justamente como quisiera que se dieran las clases, ¿no? Que tiene mucho bienestar, es una escuela muy adaptada, pues entonces también los docentes, también me puedo contar como docente, ¿no? Los padres o docentes o individuos estamos ocupados y preocupados en la calidad, la cantidad y el contenido que se les da sobre información y cómo poder inducirlos a las libertades, a el ejercicio de sus derechos, a que puedan sentir bienestar mientras estudian para que no tengan ese estrés escolar, qué se puede hacer, etcétera, en todas esas herramientas, pero a veces la infraestructura, o sea, de las aulas, pensamos que es única, ¿no? O unilineal. Y en realidad, por ejemplo, hay un libro de Harvard que habla sobre cómo implementar mejoras en cuanto a la doble excepcionalidad para los niños, y hay algo que me llamó mucho la atención, que se describe en este libro, em, que es cómo una mesa puede modificar, obviamente, a la estructura cerebral del niño, ¿no? De repente los niños con TEA o TDA tenemos esta cuestión de no saber dónde dejar los brazos. Y a veces, si te recuerdas en los colegios, sean Montessori o no, o homeschooling, muchos padres o academización normal, ¿no?
tienden a dejar eh, sea recipiente, bolsa, vaso, lo que quieran, los lápices de color en la mesa y los instrumentos a un lado y luego el proyector enfrente y el libro acá de este lado y entonces el cuaderno, ¿no? Y lo que pasa es que el niño, por ejemplo, TEA o TDA, a veces se mueve mucho, ya lo tiró, pierde tiempo y entonces empieza la frustración, ¿no? Porque no le gusta perder tiempo. Entonces, es adaptar un inmobiliario adecuado a la particularidad que el niño necesite. Entonces, ese libro de Harvard creo que les puede, o sea, este consejo les puede ayudar muchísimo. Porque, por ejemplo, a veces yo tenía esa ventaja aquí en casa. ¿Cómo lo puedes adaptar? Y de repente tú lo dibujas, puedes ir con un carpintero, te realiza un pupitre, perdón, hay un pupitre, dije, no, no un pupitre, el pupitre es el títere, un pupitre adaptado para lo que tú quieras. Entonces, pueden ser móviles, los puedes adaptar y ya, o sea, no todos son iguales. Obviamente para eso que se requiere, pues acabar con otras circunstancias, ¿no? O sea, decir que no haya pobreza, el objetivo uno, o sea, erradicar otro tipo de cosas para que el bienestar sí se dé. Hay muchos apoyos que se requieren para ese tipo de escuelas que se dedican a esto, que se dedican a realizarlo, ¿no? Y obviamente el adaptarlo, o sea, para que tu persona con doble excepcionalidad pueda estudiar sin tener otras deficiencias que a lo mejor no son ni siquiera tomadas en cuenta y que posiblemente por su comorbilidad no te las va a decir, pero tú solo vas a notar lo frustrante que puede ser, ¿no? Y obviamente en cuanto a horarios, pues ya ves que la autogestión que se realiza con el homeschooling es sumamente benéfica. Y el avance, pues obviamente en resultados se da bastante bien, ¿no? Pero te digo, en cuestiones de primaria, yo habría, toda la primaria podría decir que me hubiese encantado borrar el, el 80 y tantos por un 86%. Pero bueno, son circunstancias que igual me hicieron aprender y que me hacen también modificar o perfeccionar como quiero que sean los colegios actuales, ¿no? Sí, claro, la infraestructura igual la podemos hacer en casa. No necesariamente tenemos que tener a un niño en un escritorio, en una silla normal, en donde tiene que estar enfrente a una pizarra. Modificar esos espacios para que el niño pueda tener libertad. Y la otra cosa es también en cuanto a los contenidos, el hecho de que un niño aprenda de una forma distinta, muchas veces va a estar interesado en temas específicos y estos temas a veces le ponemos techo de no hacer que el niño indague o profundice mucho más en el contenido. Estas son algunas de las cosas que se pueden modificar, ¿verdad? En los espacios, ya sea en la casa, en las escuelas, lastimosamente, pues todavía están los pupitres, todavía están ordenados por filas en los salones, todavía están adecuados a hace millones, bueno, en este caso, hace mucho tiempo, ¿verdad? Que se viene trabajando de esta forma y hay muchos niños que realmente expresan su inteligencia con el cuerpo, se mueven, porque muy probablemente su talento está en el teatro, en el baile y pues su cuerpo se lo pide. Y entonces estos niños necesitan expresar ese tipo de inteligencia a través de un espacio amplio donde no se les cuarte, igual pueden aprender muchos temas. Claro, porque pueden, por ejemplo, yo de la otra escuela, te puedo decir que bueno, teníamos una maestra de piano que nos tocaba el piano y cantábamos mientras podíamos dibujar. Era tan placentero y de hecho podíamos dibujar como quisiéramos, ¿no? Entonces a mí me gustaba dibujar en el piso porque tenía más espacio. Digo, pero esa es una cuestión del TEA y el TDA, que requerimos como lugares más amplios, ¿no? Y hay gente que muy adaptada se puede sentar en un lugarcito
así está bien, ¿no? Para ellos. Entonces, todo eso, o sea, pueden hacer múltiples actividades y también siento que en cuestiones de tolerancia, las personas deberían de aplicar un poquito este asunto sobre credibilidad para no dañar sus derechos humanos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes dobles excepcionalidades, este, pero ¿cómo es posible que tú tengas tantas capacidades si se supone que tienes autismo y eso te resta, ¿no? Pues sí, sí es una discapacidad que definitivamente te resta en otros aspectos, ¿ya? Si se puede llevar una calificación, decir, ¿no? Donde sí soy muy autista, por decirlo, y donde sí soy muy superdotado, que no es así, porque no es una cuestión unilineal, lo reiteraré todas las veces que sea posible. Pues obviamente lo encontramos con una variedad, como mencioné desde el principio, ¿no? Y hablando sobre este libro de Harvard que le estoy diciendo, es prepandemial, o sea, esto está hablando de cosas que ya debieron haber quizá pasado y que no han sucedido aún, ¿eh? Claro, en cuanto a tu adolescencia, que ya terminas tu periodo de la infancia, ¿verdad? ¿Cuáles fueron tus dificultades en cuanto a tus emociones, lo que venías ya de alguna forma pues arrastrando con tu escuela, que era que te limitaba, bueno, todo lo que tú has mencionado? Entonces, ¿cómo fue esta transición a la adolescencia? Gracias, pues sí, la preadolescencia fue tortuosa realmente, porque sí sufrí torturas en la escuela, o sea, cosas horribles. Entonces ya traer eso exacerbado, pues obviamente, en la adolescencia es cuando empiezan a bajar mis calificaciones, empiezan a presentarse cuadros de depresión, no de ansiedad, de depresión, y empiezo a querer aislarme, o sea, obviamente sin saber, no sabes por qué, pero te quieres aislar, ¿no? De todo el mundo. Y pues sí, el buscar o el hallar salidas o rutas de escape para esto quiere decir que yo, por ejemplo, me cambiaba de escuela y me cambié muchas veces de escuelas para poder, o sea, yo decía, por ejemplo, es que esta escuela está muy contaminada de violencia, ¿no? Y decía, no, entonces me cambiaba a otro y decía, ay, otra vez acá, no puede. Cuando pues obviamente el problema es la intolerancia que existe contra las personas con discapacidades. O sea, así me vaya a donde quiera, aunque sí hay países que son más respetuosos, más concienzudos, y a veces no tiene que ver con el país, como te lo estoy diciendo, o sea, en mi propio país, en el mismo país, perdón, he tenido escuelas hermosas donde se vive tan bien el aprender y otras que han sido tortura. Entonces, pues sí, la adolescencia ya fue más difícil y vino el descenso de las calificaciones, que es lo que para muchos, por ejemplo, personas con superdotación, los empiezan a violentar, ¿no? Porque hay gente que hasta la actualidad siguen citando, por ejemplo, ¿no? Que si tú reprobaste o, por ejemplo, o no participaste en una materia, ya, em, ya no hay esa credibilidad, ¿no? Que no tendría uno por qué estar demostrándola o no. Sí, ¿por qué? Pues porque em, un neurólogo, un psiquiatra, o sea, de manera científica tú puedes obviamente presentar cualquier situación. Y obviamente a veces dicen, ¿no? Sobre las personas de altas capacidades o superdotación, este, porque si es tan inteligente, no sabe gestionar su vida o no sabe gestionar otras cosas. Y aquí me gustaría desmitificar algo, porque de repente dicen que en los superdotados se da mucho la deserción escolar en ciertas etapas, pero creo que fundamentalmente viene por ese castigo a la excelencia o intolerancia con las discapacidades que la persona con altas capacidades, doble excepcionalidad o superdotación, o sea, como se le quiera denominar, este,
tiende a tomar esta decisión fuera quizás de su voluntad, por su propio bienestar, por incluso ya hasta resguardar su vida por violencias muy altas. Entonces, no es que el alumno como tal diga, ay, me gusta o voy a desertar de esta escuela o voy a cambiar o voy a dejar inconclusa la licenciatura, ¿no? De repente pasa por este tipo de cosas. Lo bueno es que desde que están estas trámites en línea o escuelas abiertas o el homeschooling, o sea, ya las personas se puede estudiar a distancia, te evitas muchos conflictos y también puedes estar en cursos donde estás socializando con personas, pero ya sabes cómo comportarte, como te digo, ya que tienes un diagnóstico, ya sabes que, por ejemplo, los niños con autismo que gritan, ya saben que pueden, por ejemplo, en dado caso, taparse con los brazos y gritar, ¿no? Para que el grito no sea tan estridente o que no llame tanto la atención, aunque sí siento que los limita un poco en sus derechos humanos, pero pues también los resguarda, los puede proteger. Es cuestión de criterios personales y cómo cada persona y si los quiera ayudar o educar, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que se menciona sobre cuando el alumno también elige desertar de las carreras o algo, también los programas educativos que no están, obviamente, ni son veloces o no están al nivel de aprendizaje que están buscando o que a veces, por ejemplo, sienten los profesores que los están retando, porque me llegó a pasar en varias escuelas que en algunas llegaba yo a saber más que el profesor y entonces le decías o lo corregías, bueno, ya con eso tenías sentenciado que iba a venir después un castigo, ¿no? Entonces, obviamente, y eso se da por esta cuestión amigdalar, donde tu configuración simplemente es distinta y pues los profesores también tienen la oportunidad de tener una vocación altísima para poder aplicar la tolerancia al 100 con sus alumnos, pero sean discapacitados o no, con altas capacidades, como sean los alumnos, ¿no? Aunque pues obviamente cuando hay altas capacidades y demás, se enfrentan muchísimo más fuerte a discriminaciones, abusos, por ejemplo, robo de proyectos. O sea, en violencias hay muchísimas que aún no están, de repente no han sido tan vistas, ¿no? Pero hay estos castigos que son castigos correctivos. ¿Qué quiere decir? Mira, te voy a explicar rapidísimo, ¿no? De repente el superdotado le gusta mucho o son perfeccionistas, ¿no? Entonces, ¿qué te encuentras? Que el alumno, cuando no tiene depresión, cuando está pasando por un momento bueno de superdotación, quizás va muy bien combinado o muy bien vestido a la escuela. Y entonces todo eso de repente se convierte en blanco de más ataques, ¿no? Entonces dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me están atacando por mí, por esta apariencia? Si yo no, o sea, no estoy causando un conflicto. Entonces, cuando son perfeccionistas también, o sea, los quieren, por decirlo, estos abusos correctivos quiere decir que los quieren corregir o cambiar. Entonces, es para que se le quite lo autista, para que se le quite lo superdotado. Cuando estas son cuestiones de nacimiento, o sea, no se pueden corregir, no se pueden quitar, no se tienen que ver como algo negativo, sino obviamente a través de la tolerancia, aceptación, el autoconocimiento, el conocimiento del entorno hacia todas las diferencias que existen en los seres humanos, ¿no? Porque también, por ejemplo, con colores se pueden ejemplificar. Bueno, ahorita voy a dar unos tips de tolerancia, ¿no? Al final. Gracias, Evelyn. No sé si sí respondí o... Sí, sí o fue. algo. Eso quería que nos pudieras explicar si tú has sentido exactamente cuando estás en una situación en donde puedes hacer como ese cambio de ver que estos comportamientos pueden ser debido al autismo y cuando los comportamientos están relacionados con altas capacidades. Sí, nos puede Sí, poner porque se parece.
Perdón, sí, se parecen bastante, ¿no? ¿Por qué? Por lo que te digo, el hiper y el hipo, ¿no? El hipo, o sea, es una baja respuesta o baja tolerancia o en menos expresión, y el hiper es hipersensibilidad, hiperobservación, hipervigilancia, hiperatención, en cuestiones de aprendizaje. Por ejemplo, hablas de que los superdotados tienen estas cuestiones de enfocarse en un proyecto, y si tú dejas que el alumno con superdotación solito tome la iniciativa, te realiza una investigación, te realiza pequeñas tesis de temas que tú dices, wow, o sea, está impresionante esto, pues realizan descubrimientos, todo esto, ¿no? Pero obviamente se parece también a los intereses restringidos que se le dice del autismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente te centras en algo y parece que se presenta como si fuese visto como un interés obsesivo sobre un tema. Y entonces sobre ese tema, pues ya ves que hay muchas personas con ya está desapareciendo el término de Asperger. Es que te digo que también hay muchos cambios, ¿no? Entonces, pues sea Asperger o autismo tipo 1 o lo que sea, esta cuestión, unas personas con el extinto Asperger o como sea, te vienen diciendo, no, pues te hablan de un tema a profundidad y te dicen todo sobre eso. Y a lo mejor de otros temas no pueden estar tan inundados, o a veces sí, porque sabes que también en la parte de la superdotación te hace investigar de todos los temas que te gusten a profundidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo personalmente, ¿no? A lo mejor mis carreras, mis profesiones no pueden estar relacionadas entre sí, porque, pues, o sea, a lo mejor a una persona le costaría mucho trabajo entender cómo un criminólogo puede realizar danzas, ¿no? Como una bailarina también pinta, así de, y como una persona que se dedica a usar la ciencia como vía para las mejoras de la humanidad, pues cómo es que un científico tiene la sensibilidad artística, pero eso le pasa a las personas con altas capacidades o superdotación en cualquier denominación, insisto, pues porque es parte de estas estructuras que ya vienen obviamente, que son obviamente normocraneales, donde encuentras que hay mediciones específicas, por ejemplo, ¿no? El lóbulo frontal, el área occipital, o sea, ya vienen, ya es de esa manera, no se modifica, y obviamente se intersectan tanto a veces que yo luego es lo que digo, no ha habido y hago la invitación a cualquier investigador, ¿no? O sea, que nos diga exactamente hasta qué parte o sea, esa diferencia, porque es que sí se mezcla ya. ¿Hasta dónde hay esa diferencia? Es el INDE, existe, donde sí hay una diferencia entre la doble excepcionalidad, ¿ya? Porque parece ser una misma, ¿sí me expliqué con lo que dije? Sí, como saber las fronteras, ¿verdad? Entre una y Ah, otra. porque sí, porque obviamente son es el mismo tipo de actividad eléctrica, entonces existirá la manera de que se realicen nuevas investigaciones que te digan, por ejemplo, ¿no? Hasta qué punto es un interés restringido y hasta qué punto es, ¿cómo lo mencionas de los superdotados? Es hasta qué punto la alta capacidad o la superdotación, ¿verdad? Es como el procesamiento rápido de aprendizaje y todo eso. Ahora, O sea, hablemos, me refiero a, ay, perdón que te interrumpa, esa definición que se le da, nada más. Que es como, o sea, en el autismo se dice interés restringido, cuando estás sobre un tema indagando y te dedicas solamente a eso. Para las altas capacidades, ¿cómo se le dice? para altas capacidades sería múltiples potencialidades, que tu cerebro es capaz de recibir una información súper rápido
y al ratito estás enfocado en otro tema, ahorita te puede gustar la filosofía y mañana estás buscando información del Ujú. derecho. Pero no es que Ay, no pues sí, igual. finalices, es que es tan rápido el cerebro que en un momento ya lo Ujú. aprendiste. Entonces, las personas se quedan, no es que no quiera terminar el proyecto, lo que pasa es que, o sea, ya lo sé, y entonces quiero pasar a otro tema. Y esto Igual sabes que sí, puede ser continúa. confuso, porque las personas piensan que, ¿verdad? Que esto de saltar entre temas, pero es que lo que pasa es que vemos acá nuestro currículum materias separadas, pero si tú vienes Ujú. y armas, ¿verdad? El todo, empiezas a hacer conjeturas, o sea, leyes implica filosofía, leyes también hay implícitas matemáticas, o sea, entonces, Exactamente. esto de pensar más rápido y quererse penetrar también en un tema, puedes pasar unos 3 meses queriendo solucionar una situación y más que todo la alta capacidad que está enfocada en solucionar problemas de la vida real. Yo creo que Claro. se enfoca más que en destacar, ¿verdad? Todo el mundo cree de que las altas capacidades tendrían que todo el tiempo llevarse los premios, que premio Nobel, que medallas y todo eso, pero el verdadero sentir de una persona de altas capacidades es más que todo el resolver una problemática, crear algo, una solución, porque te mueves por emociones. Tú estás viendo que hay Ujú. en tu caso, la defensa de los derechos humanos, ves que hay una injusticia y te metes en ese tema y luego estás, ¿verdad? Queriendo solucionarlo realmente, indagar hasta dónde puede solucionar eso. Sí, promover obviamente propuestas, tanto igual como sucede, ¿no? Tanto las propuestas de ley, como propuestas o reformas en cuestiones educativas, o como te lo digo, ¿no? Dices, ¿cómo sería la escuela que a mí me habría gustado tener? O un buen, la verdad es que sí, son muchísimas cosas que de repente a veces parece que el cerebro parecía que está muy revuelto porque de repente sacas, es como si lo tuvieses lleno de mucha información y de repente como que sabes de todo y a veces algunas personas creen que quieres acaparar, pero es que la verdad es que sí te apasiona de repente hablar o quieres expresar todo lo que sabes, obviamente ponerlo a la disposición de los demás, etcétera, ¿no? Pero también fíjate que, bueno, en mi caso de repente a veces sí se llegó a dar en algunos, pues no sé si son altibajos o como se le pueda expresar, que a veces tengo temporadas como de competitividad y también te da por estar realizando este reto, ¿no? Decir, me voy a meter a un concurso, por ejemplo, literario y a ver si, a ver qué pasa, ¿no? Porque a veces también te divierte. Hay muchas personas que a lo mejor no se ganan quizás el premio Nobel, pero tienen también medallas en competitividad o en deportes o, ¿sabes? También sí se da, pero no se puede generalizar, porque también hay superdotados que han optado y yo he tenido temporadas de esas donde prácticamente, o sea, no se sabe nada de ellos y están mientras están realizando muchísimas investigaciones, ¿no? O están realizando otro tipo de desarrollos que después, los traen o los presentan, ¿no? O sea, la verdad es que sí, es una vida un poco, te puedo decir, un poco cambiante o extrema, y de repente, pues eso, nada más lo único, yo creo que lo más importante de todo, hay que cuidar, personalmente sí creo, lo que más, pues los derechos humanos, que es el puente directo con la vida. O sea, cuando se transgrede el primer o el derecho fundamental, el derecho a vivir, pues ya la persona no existe. Entonces, creo que es lo que siempre se está buscando, ¿no? La mejora o para que las personas puedan tener, obviamente en desarrollos también en medicina y, uy, hay muchísimas.
muchísimos superdotados que hacen grandes avances. O igual hay superdotados que ni siquiera a lo mejor están diagnosticados, pero que nada más se sabe de su superdotación a través de los resultados, ¿no? De los resultados que están dejando en la humanidad, ¿no? Por ejemplo, se sabe sobre la superdotación de Einstein, pero no se sabe de la superdotación de Piaget, o sí se sabe sobre la superdotación de algunos otros que se han dedicado a hacer movimientos sociales. O sea, ¿no? Como que de repente también no todos tienen el diagnóstico o no todos se han ocupado de eso. Pero sin embargo, sí creo que es importante el diagnóstico de cualquiera, porque estas situaciones, estos asuntos te van a llevar a una situación, obviamente, donde tienen que ver los derechos humanos, no nada más los tuyos, sino los demás, los de los demás, digo. Porque pues obviamente si tú dejas algo para los demás, como decir, tú como superdotado creas rutas, ¿no? Siempre. O sea, es decir, por acá es que no, esto no está funcionando, mejor me voy por acá. Al ir abriendo esas rutas, abriendo en este camino, el haciendo rutas, después va a dejar un camino en un laberinto, digamos, que otras personas van a poder traspasar y van a poder llegar a un resultado sobre en el que te puedas, digamos, dejar un camino ya más despejado para los otros, ¿no? Entonces, sí es importante también abrir brecha, cerrar brecha, también es importante dejar el camino abierto, también es bueno que te ayuden a abrir el camino, o sea, es un trabajo correlativo, ¿no? No es, insisto, jamás unilineal, porque lo unilineal no funcionamos de esa manera. El simple sistema circulatorio, ¿no? O sea, me refiero a, por ejemplo, en los movimientos, ¿no? Del corazón. O sea, ningún órgano, ninguna cosa en el universo funciona unidireccional o unilineal. Dani, ¿nos puedes comentar cómo llegas tú a Harvard? ¿Alguna vez te adelantaron de grado? ¿Te graduaste a temprana edad? ¿O cómo fue este paso a la universidad? No, realmente fíjate que no tuve la escolarización de superdotado. A mí me tocó irme, como dirían, en México por la libre, o sea, me tocó el camino con piedras, ¿no? Me tocó, de esa manera porque obviamente me adelantan de año, me pasan y en mis entonces no era bullying, no se llamaba bullying, no tenía esa denominación, pero pues el bullying me destroza, me regresan y como que ese retroceso fue como años de torturas, ¿no? Y entonces siempre destacando y siempre siendo castigada por lo mismo. Entonces, obviamente yo llego a Harvard por la escuela de extensión y por el motivo por el que entro es por justamente un tinnitus que me causaron los excompañeros de la primaria, ¿no? Quedó con una afectación en mi oído derecho y de repente encuentro después de mucho penar que no hay cura. Entonces yo digo, o sea, no es posible que no exista una cura. Y entro para aprender, obviamente, a llegar a la cura del tinnitus y empiezo a realizar trabajos, etcétera, pero la verdad es que así, es como igual como un laberinto. El programa en el que estoy obviamente extiende más capacidades o más habilidades para poder realizar otros estudios en otras áreas y entonces termino como bien, ¿no? Del superdotado en varias escuelas, entonces termino realizando varias capacitaciones, no nada más ahí, en otras universidades y también metiendo mucho de la parte autodidacta, más obviamente las universidades donde he estado y realmente pues es que he estudiado muchísimas, creo que es que más bien toda mi vida he estado estudiando. De hecho, ahorita también estoy tomando un diplomado, o sea, creo que, pero es eso en otro sitio, ya cuando
me gradué de este diplomado, pues ya les voy a decir de qué es, está realmente genial, ¿no? Entonces, siempre estoy estudiando algo nuevo, pero el objetivo o sea, yo jamás pensé que después de ahí iba a sobresalir por otras cosas o a realizar realmente una investigación más profunda sobre, por ejemplo, hallazgos, porque fíjate que ya a veces le pasa al superdotado y eso te los quiero decir que de repente tú realizas alguna investigación dentro de todas estas intereses restringidos y lo dejas como que al olvido, pero luego por otro motivo te encuentras con que ya descubriste algo, ya realizaste algo y lo retomas, ¿no? Eso es algo también que les puede servir. O sea, todo lo que desarrollen, todo siempre les va a servir y todo lo que estudiemos siempre nos va a servir. Entonces, siento que ya está tan complementado todo que realmente es más sencillo, creo, de explicarlo, pero te digo, la academización no fue así como normal, ¿no? Nunca, nunca. Y tuve momentos de altísima brillantez y otros que obviamente se vieron por cuestiones sociales, donde te digo que tienes como esas bajas o depresiones o momentos de sesgo cognitivo, o sea, hay un poco de todo, pero en realidad este programa de Harvard en el que estoy, pues obviamente me permite hacer tantísimas cosas que eh, de los 14 años que voy, llevo 7, entonces paso por varios aprendizajes que van terminando. Fíjate, eso sí, es como si fuesen muchos relojes que hubiesen empezado a andar y algunos están a una hora, otros a otra, etcétera. Entonces me doy cuenta que las cuestiones fetomaternales que ya había yo desarrollado, al aprender sobre cómo resolver el tinnitus, resulta que ya estaba resuelto otro asunto, donde empiezo a adaptar otros conocimientos hacia una investigación, te das cuenta que sí, y justo también como lo mencionas, ¿no? O sea, es que el arte está relacionado con la ciencia, nada, es que a la gente a lo mejor le cuesta mucho trabajo quizás entenderlo, y también a lo mejor porque no nos dan la pauta para explicarlo, pero a lo mejor se puede en algún momento, porque sí, o sea, la música es 100% matemática, y la danza igual es algorítmica, o sea, existe de esa manera. Entonces, creo que las ciencias, las artes, las humanidades, todo está relacionado. Y es muy sencillo y también muy divertido, no sé cómo se le pueda llamar, muy entretenido y eso es lo que te hace tener esa visión a veces positiva de la vida, ¿no? El estar como ocupada en siempre estar al tanto, al día, aprendiendo. Y a mí me gusta mucho Harvard porque es como mi favorita y ahorita esta otra escuela, pero ya te digo, cuando termine les hablaré más de esto, por la celeridad, ¿no? O sea, yo puedo regular la velocidad de mis clases, es algo que le agradezco muchísimo a Harvard, ¿no? Entonces, a veces es la manera en la que puedes aprender. Siento que está adaptada tanto a la doble excepcionalidad que, o sea, es obvio que muchas de las personas, y eso se sabe, ¿no? O con superdotación, etcétera, pues están generando programas en las mejores universidades, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Pero digo, respecto a la academización, no fue como ese ideal que piensan, ¿no? Que es el superdotado. O sea, piensan que la vida del superdotado es, naces, creces, o sea, siendo superdotado y llegas al éxito, ¿no? Una vida unilineal. Te digo, a mí me tocó un camino lleno de piedras, de cambios y de un aprendizaje un poco más profundo, que obviamente me conecta con el lado más particularmente atómico del ser humano, obviamente. Claro, todo lo que hemos hablado aquí es ese pensamiento y ese tipo de aprendizaje divergente. No es como venir que tú aprendes de una forma gradual, ¿verdad? Desde lo más sencillo a lo más general, por las características de las personas con altas capacidades que hemos notado, a veces empiezan incluso de lo más difícil, de lo más Sí, difícil
y empiezan a sacar conclusiones, pero llega ese tope. Y ese Y tope, alguna cosa, perdón que te interrumpa ahorita nada más porque ahorita me dices de ese tope que, a veces, por ejemplo, he iniciado, por ejemplo, carreras, las dejo truncadas y luego las retomo. Entonces, a veces también ha pasado, no sé si a las demás personas, yo creo que sí, les ha pasado eso, ¿eh? Que dejas algo inconcluso y luego lo retomas. Bueno, no sé. Y a veces hay otras que sí te las llevas libre, o sea, porque también el sistema se adapta. Y entonces me decías que llegan las personas con un tope. sí, y luego pues lo que tenemos es ese salto, ¿verdad? Entre una y otra cosa, pero que al final se amarra un todo. Si quieres, vamos a ver los comentarios de las personas para que podamos ver si contestamos acá algunos. Bueno, un saludo a Ingrid Lacayo, ella nos está viendo y saludando. Maybe Elizabeth también, saludos, escuchando la ponencia. Verónica Esperanza también, buenas noches, nos saluda. Ana Delmi nos saluda también, gracias a la doctora Dani por compartir su experiencia. Ingrid también nos comenta qué bonita su historia de vida, un camino difícil, pero con ese aprendizaje hoy usted puede compartir a otros padres y tener una idea más clara de qué hacer y qué no hacer. Y veo que menciona mucho los derechos humanos de las personas con doble excepcionalidad. ¿Cómo es tu lucha diaria, Dan? Pues, fíjate que actualmente igual nos encontramos sobre los mismos procesos de cuestiones de trabajos, obviamente, porque quizás, a lo mejor no nada más esta cuestión de doble excepcionalidad en mi caso personal es lo que, que es unas, que va a ser más grave, ¿no? Que los derechos humanos, porque también venimos, hijos del exilio y a veces la xenofobia está fuerte, pero, pues mi lucha yo creo que es más realizar los aportes. Ahorita, obviamente desde que tengo mi título bicameral, pues, digo que el primer año, ahorita voy a festejar mi segundo año, el primer año de bicameralidad, ni siquiera lo pude disfrutar, me la pasé, pues, teniendo meltdown constantes, una depresión muy fuerte, porque obviamente, las mismas que de siempre, ¿no? Siento que, bueno, cada quien, ¿no? Pero, en lugar de decir: "Ay, bueno, pues esta persona trascendió, sobresalió, fin", ¿no? Y cada quien es libre de hacer lo que sea con su vida. Pues no, están ahí al acecho y generando conflictos para hacer menos llevadero, más difícil, poniendo más piedras en el camino para explicarlo, ¿no? Y entonces, pues hay que saber cómo irse abriendo camino. Obviamente las herramientas que tiene el superdotado son muchas, entonces a veces yo sé, estos son consejos, ya creo que ya voy a hablar de tolerancia porque ya estamos cerrando. A veces al superdotado igual, ¿por qué? Se le cierra el mundo de repente porque dice, o sea, el superdotado de repente o doble excepcionalidad tiene muchas reflexiones, ¿ya? No es que el superdotado vaya en camino ahí viviendo feliz y riéndose todo el tiempo y ahí llega el éxito. Tiene muchas reflexiones antes de realizar, ahí se basa en el método científico siempre, ¿no? Para generar nuevos modelos científicos, entonces, de cual sea, que sea artes o ciencias o humanidades, en todo. Entonces, todos esos procesos que a el superdotado le cuestan trabajo en su vida, porque a lo mejor encuentra la cura de alguna enfermedad, pero ¿qué le va a costar trabajo? Que quizás existan mafias que no le puedan permitir eso, o a lo mejor no hay mafias en su caso, pero hay otro tipo de circunstancias, a lo mejor no existen o no tienen los aditamentos idóneos para poder tener sus propios laboratorios, o sea, no sé, existen muchísimas problemáticas, ¿no? Y el que de repente no las puedan resolver o que se vean obstaculizados, pues se siente, obviamente son momentos donde, ¿por qué? Porque tenemos hipo e hipersensibilidad, entonces hiperpensamiento, ¿no?
hiperactividad o todo eso que puede venir ahí, llegas a pensar de más, pero no se les puede cerrar el mundo. De repente hay hay muchas herramientas. Delegar actividades es algo fundamental porque yo de repente, después de em, todos los trabajos que realizas en todas las terapias que tienes que venir resolviendo cosas que dejaron en tu camino quizás, y responsabilizándote de lo que hacen los demás, pero no importa, o sea, tú lo puedes hacer, lo haces. Entonces, ya que lo haces, te das cuenta que tienes más herramientas de las que tú creías todavía, ¿eh? Y todo lo que realizas, obviamente, es para que siempre llevemos, obviamente, el objetivo de desarrollo sostenible que habla sobre salud y bienestar, el número 3, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y la reducción de las violencias o la generación de igualdades, todo esto, porque también a veces hay diferencia entre superdotado mujer, superdotado varón, etcétera. Entonces creo que no es tan difícil, toda vez que también delegas responsabilidades y comienzas a trabajar con un equipo y tú lo puedes seleccionar. Ahorita yo hice mi gabinete y es a través de esto que ya digo, bueno, ya puedo delegar ciertas responsabilidades, empezar a tomar las decisiones que me corresponden. Y el primer año de bicameralidad, pues fue sufrimiento, fue llorar, fue cuestionarme, fue sufrir horrible. Y ahorita está la misma situación, exactamente, nada más que ahora ya, pues mi visión es positiva. Obviamente los aprendizajes te hacen a lo mejor o sea, aprender a blindarte, y yo creo que sí hay un agradecimiento muy fuerte a todas las personas que realizan investigaciones y que las comparten sobre estas dobles excepcionalidades. Yo no sabía ni qué era, ¿ya? No sabía, yo sabía la superdotación. Algo que, por ejemplo, recuerdo que mi madre me dijeron que puedes cursar 2 carreras al mismo tiempo. Y cuando era muy pequeña, me decía, ¿no? Cuando yo le manifestaba que el sistema escolar era deficiente, me decía, ojalá viviésemos en Japón, para que tú pudieras ya estar focalizada. Pero me daba herramientas, ¿no? Entonces yo a los 9 años ya tenía yo bases empresariales, o sea, ya sabía cómo elaborar una mini empresita, ¿no? Entonces, todo lo que aprenden, o sea, realmente, a lo mejor sí entiendo que sufrimos mucho porque tenemos hipersensibilidad, pero toda vez que puntualices, pongas los puntos donde deben y hagas el ejercicio de tus derechos humanos correctamente como es, obviamente para esto necesitas limpiar toda esa depresión, las piedras en el camino, todo el castigo a la excelencia, o sea, ya que estés libre de todo eso. Y tenemos que entender que pues no siempre va a estar. Nos gusta el bienestar propio y ajeno, ajá, pero a veces vamos a tener que aprender que siempre se van a estar generando nuevas problemáticas. Y en realidad sí nos gusta resolverlas, ¿no? Respecto a la tolerancia, sí, yo tengo una frase que dice, tolerancia es, bueno, en términos generales, aprender que todos somos diferentes, pero iguales en cuestiones de derechos humanos. O sea, entonces no hay alguien que merezca más o menos respeto, y obviamente cuando tú ves que están transgrediendo tus respetos por ti mismo, lo tienes que hacer, pero también por el prójimo, porque si no hay una persona que lucha por sus derechos humanos, no va a haber esa luz que les pueda abrir el panorama a otros, cosa que, por ejemplo, esta fundación específicamente hablando sobre ti, Evelyn, ¿no? Todo lo que has realizado, o sea, el que pongas en luz o en foco, ajá, y no es la única, pero estamos hablando que yo he visto todo este trabajo que se hace sobre la legalización, ¿no? O sea, bueno, la legalidad más bien, ¿no? Porque no es legalización, sobre los cambios o modificaciones en la ley, todas las cosas que se tienen que hacer. Tiene, tiene grandes bases, grandes avances que sirven a nivel mundial. Entonces, todas esas investigaciones que se realizan, donde te pueden ser tan descriptivos de qué es un, qué es un cuadro sintomatológico, qué es por ejemplo, yo no sabía que era Mildown. Esto es por el autismo. Entonces ya aprendí, ya sé. O sea, ya sé que digo, cuando me va a sobrevenir un Mildown, ya sé qué va a pasar, ya sé que no voy a parar de llorar, ya sé que voy a estar pues con el cuadro del autista que cierra los puños, que sientes movimientos repetitivos mientras lloras, así es.
Entonces ya lo tienes consciente, ya sabes qué es, sabes que inicia y sabes que termina. Ahorita, por ejemplo, tengo tos, etcétera, ¿no? Porque he estado con una agenda apretadísima en muchos lugares y saliendo muy temprano. Bueno, pero sé que después esto va a acabar. Esto lo aprendí cuando estudié resiliencia, ¿no? Entonces, que estudio yo todo. Entonces, hay muchas herramientas que podemos tener para uno mismo y para aportar. Y respecto a esta doble excepcionalidad, el hablarle a las personas y decirles un fenómeno de tolerancia que se puede aplicar, lo aplicamos todos los días. Hay amanecer y hay atardecer. En los colores, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que están los colores primarios y los secundarios. Un color primario sería una persona con superdotación o autismo. Un color secundario es un color que, por ejemplo, sería una persona con doble excepcionalidad. Es una combinación de... Hay paletas bisabores, hay helados trisabores, ¿no? Y todo eso las personas lo comemos, ¿no? Todos hemos probado una paleta bisabor. Entonces, es algo que está, el mar, es un vaivén. El mar va y viene, o sea, no es una cuestión que solamente se dé hacia un lado o hacia el otro. Ya lo dije, los sistemas, o sea, todo es arriba y abajo. Tienen, por ejemplo, las hojas, el haz y el en vez, o sea, tiene esta doble visión de ver una hoja desde abajo del árbol o desde arriba. Creo que hay muchísimas maneras de poder ver al prójimo y cuando lo haces con tolerancia te das cuenta que de la misma manera que existe esa degradación de colores en el mar cuando está atardeciendo, anocheciendo o amaneciendo, o sea, se modifica y así el cerebro del superdotado se modifica. Entonces también no quieran que... un error que me pasó a mí fue querer entrar como que, para no ser agredida, entrar como en un estándar de tengo que ser o tengo que no ser. Te voy a platicar algo terrible que me pasó cuando me violentaban mucho. Criticaron un dibujo, una pintura, porque fue pintura, que hice para un concurso y me dijo la maestra, es que tú a fuerza quieres ganar, está demasiado técnico. Me dijo, no eres una niña, tú pintas como adulto. Entonces, ese, eso me dejó un trauma significativo que toda mi plástica comenzó a degradarse. Aún estudiando yo la carrera de diseño gráfico, comencé a degradarme y a hacer trazos demasiado escuetos, ¿no? Y entonces de repente ahorita, por ejemplo, ya hace unos años empecé a retomar el hiperrealismo, a las estructuras, obviamente, como es mi género, que es el neosurrealista como artista, ¿no? Entonces, un comentario a veces tóxico y malintencionado por una persona con superdotación, específicamente a los 12 años, que es la reconfiguración, les puede afectar o les puede cambiar o les puede modificar sus estrategias ya de productividad, porque ya son niños, a esa edad tú ya estás produciendo una quizás una colección pictórica, si quieres, ¿no? O sea, por ejemplo, la mía empezó desde muy pequeña, pero porque así fue, pero una cuestión malintencionada. Entonces, el derecho que tienes es hacer lo que tú eres sin tener que esperar que alguien más lo apruebe o desapruebe, porque no, generalmente se da mucho eso, ¿no? Que las personas se toman el poder de aprobar o desaprobar o de calificar qué es superdotación o qué no es superdotación. Hablo desde afuera, no siendo científicos, no siendo titulares, profesores titulares, no siendo ni siquiera estudiantes, me refiero a gente o que a lo mejor son profesores, pero que llegaron ahí por otros motivos, sino por la vocación docente. Entonces, todo ese asunto que tiene que ver con este asunto de los objetivos de desarrollo sostenible, obviamente que tiene que ver con la producción, ¿no? O sea, la producción del superdotado empieza más o menos a los 12 años y es ahí cuando deciden cómo van a socializar, con quién, qué tipo de vida quieren a futuro en general, tanto económica como profesional como sentimental. Entonces tienen que cuidar mucho
qué es lo que pasa, más o menos a esa edad es un estándar, porque es así igual se dice, a los 6 años es cuando se hace la detección, igual así, a los 12 años se va a definir mucho su camino. Generalmente los niños normales, bueno, por decirlo, neurodivergentes, a los 14 empiezan como a inclinarse hacia algo, ¿no? Aquí a los 12 ya sabes exactamente a qué te vas a dedicar. Pero te digo, un comentario, se hipersiente, ¿no? Bueno, hipersensibilidad, ¿no? Entonces, hay que cuidar nada más ese derecho a ser tal cual sea, y obviamente a las cosas que el hombre masa no lo aplaste, porque en algún momento sí, en esa toxicidad, eso sí lo puedo decir, que me dijeron, ¿no? Que 30 niños no pueden estar equivocados, ¿no? Si te están haciendo bullying. Entonces, bueno, les digo que no era bullying, la palabra, ¿no? Pero eso, eso se lo queda el superdotado. A lo mejor ahorita ya no, a lo mejor ahorita ya están más informados, pero siempre va a haber manera de que la violencia, la verdad, lastimeramente, se filtre ahí. Entonces, para que no exista todo eso, creo que con que sepan los derechos humanos, ejercerlos, o sea, que lo sepan gestionar. Porque una cosa es que tú lo sepas. Yo lo sabía, yo sí los conocía, mis derechos humanos, pero no sabía cómo gestionar, cómo ejercerlos, porque obviamente el autismo de repente te hace ser más retraído a veces. Y más si ves que la gente está encima, ¿no? O hay un ambiente muy tóxico. Pero pero pues eso les digo, eso es personal. Hay gente que a lo mejor no le tocó eso, pero le tocaron otro tipo de situaciones. Creo que el amor de familia es lo que te puede ayudar a que finalmente esta actualidad que vivo, a pesar de las dificultades que estoy atravesando, ya ni siquiera las cuento como dificultades, sino como es o sea, digamos, ya realizo una organización, ¿no? De las cosas que tengo que resolver y ya no es ese peso como antes que hasta sufría. Ya pasó eso, ya se acaba. Parte de tu experiencia. Gracias, Dani. Aquí nos comenta Elisa Novoa, si ha pensado o ya tienes publicado la historia de tu historia, ¿verdad? De todo esto que has pasado. Gracias, sí. Sí, gracias. De hecho, no nada más es la mía, sino que la de toda mi familia, es una historia bastante buena y obviamente esto es extraoficial porque se va a hacer la rueda de prensa para esto. Pero, tenemos obviamente realizamos primero teatro documental, ya se presentó obviamente, para que las personas conozcan una historia, obviamente documentada, porque, pues, imagínate, cualquier persona puede tener la creatividad para, narrar una historia propia o a lo mejor desde sus percepciones. Pero, a mí me gustó, realizarla en documental y me pasó algo muy hermoso que, pues, obviamente, aquí hay muchas altas capacidades a mi alrededor, o sea, mi sobrino y mi hijo pues, mi mamá. Entonces, ellos también tienen una historia, una perspectiva diferente, un tipo de educación o sistema educativo muy distinto, como mencioné. O sea, mi madre a los 12 años estaba, titulada y estaba trabajando en las editoriales, ¿no? Y construyendo su casa. Yo a los 12 años estaba sufriendo bullying. Entonces, y mi sobrino aún no tiene 12 años, pero bueno, él está limpio del sistema escolarizado, es totalmente homeschooling adaptado a altas capacidades. Y obviamente, con él he creado algunos sistemas de resolución de conflictos, ¿no? Ya a sus 10 años ya tiene sus propias creaciones. Y obviamente también las cuestiones de derecho de autor, hoy insisto mucho eso, ¿eh? Toda vez que los niños con altas capacidades vayan o te digan o que tengan algo, antes de que lo presenten, derecho de autor, fin, y ya. Y otras cosas que pues, pues sí, bueno, ahorita sí, mi historia es parte de teatro documental y cine documental, porque pues obviamente tenemos mucha información convertida pues más bien en documentos, estamos documentados,
Hay también reportajes que han realizado tanto míos como de mi familia y que eso igual contribuye. Y hemos sido parte de la vida de otras personas que han realizado cosas importantes o trascendentes en la historia de las artes, de los negocios. O sea, la verdad es que sí está muy bonito esto. Y sí, gracias, sí. Fíjate que esto surgió apenas hace poco. Igual tuve una bendición hermosa que aunado que mi hijo es le ha gustado mucho eso de documentarse, estudiar. Él estudió cine también, otras cosas. Este, mm, y le gustaba ver los documentos familiares y me decía, y él es el que tiene una observación, él es el que me ayudó también a contactar al país de la nacionalidad de mi madre, o sea, me ayudó a contactarlos para entregarles nuevos vestigios sobre eso y se hizo una búsqueda, estuvo muy bonito, pero aunado de eso tuvo una bendición hermosa. Mi hijo rescató un doguito, rescató un perro y pues esa raza que tiene este perro, porque fíjate que lo rescató, pero es un perro de una raza muy buena. Y este sabueso me empezó a encontrar documentos que yo pensé que ya había perdido. Y yo no puedo creer lo hermoso que es esto. Entonces eso vino a complementar o a enriquecer más todavía este asunto del documental, porque en el documental hay una historia documental dentro del documental, o sea, que es la historia precisamente la mía, ¿no? Donde ya se meten muchas cosas, con un poco, porque sí, la verdad es que yo tengo un poquito de sentido del humor, ¿no? Entonces ya le meto en la documental con algunas cualidades más creativas, ¿no? Pero no deja de ser obviamente serio por el documento y los documentos que hay y de una temática muy fuerte, porque pues, obviamente habla sobre derechos humanos, ¿no? Se llama Vástagos del Exilio, Retorno con Ticinio, porque pues obviamente Retorno con Ticinio es el querer regresar a ese silencio que yo busqué, ¿no? Para eso entré a Harvard y ahí me encuentro un mundo de cosas diferentes. Ahorita ya estoy perfilada, porque pues esta escuela te perfila igual para la política. Entonces, como en el programa que puedo yo estudiar lo que yo quiera, me hacen mis beneficios para que yo pueda moverme entre una escuela y otra y pueda aprender más de lo que espero. Entonces, obviamente, acá, pues en el caso de mi mamá, pues es una historia bastante triste porque a mí esa sí me duele mucho, todo lo que ella vivió como una persona con doble excepcionalidad y además refugiada de la Guerra Civil de España, ¿no? Y es muy bonito, yo creo que todo el mundo debería de ver la manera de encontrar todas esas raíces y documentos y cosas que tienen como familia, se van a dar cuenta en serio que cualquier pena, cualquier pesar, pues ya no es tan fuerte, o sea, realmente cuando te das cuenta de tu historia familiar, de dónde vienes, cómo eres, por qué eres de esa manera, qué puedes aportar en el mundo, pues es algo súper bonito, ¿no? Entonces, y también he escrito, ahí tengo muchos también dibujos, tengo muchos poemas, también canciones, o sea, que están narrando más o menos pues, todo lo que he vivido, ¿no? Porque, pues sí, de repente fue difícil y eso no niega que más adelante, o sea, todos nos vamos a enfrentar a muchos problemas, pero pues es parte de la evolución humana, ¿no? De a todos nos toca. Ahí más bien, ¿qué se hace con el aprendizaje? Porque hay gente que dice, por ejemplo, es que a mí la vida me ha tratado mal, por eso soy tan cruel, ¿no? Entonces, pues no, ese no es motivo. Yo creo que mejor buscar la paz, la armonía por uno mismo para llevársela mejor. La verdad es sí. Gracias, Dani. Es un gusto haber platicado contigo. De verdad que hay muchas cosas en las que podemos seguir aquí Ay, un platicando. placer, Evelyn. Hay mucho de qué Uno más. hablar. Muchas gracias por tu participación. Feli nos dice agradecimientos por compartir sus experiencias. De verdad que esto enriquece mucho a todos.
sobre todo porque escucharlo de las personas que lo viven, que realmente están pasando por esta situación, ¿verdad? Enriquece y nos ayuda a los padres también a entender estos tipos de comportamiento, a no ponerles límite, porque eso es lo que básicamente hacemos, ¿verdad? Cuando vemos que no encaja en la sociedad, en el sistema, queremos que a la fuerza eso llegue a encajar como que fuera un rompecabezas y que esa es la pieza que le falta y lo metemos, ¿verdad? A la fuerza. Entonces es importante que reflexionar sobre la neurodiversidad que existe y que definitivamente pues lo que nos queda es ir gestionando todas esas dobles seccionalidades, la alta capacidad, gestionando las emociones y todo eso. Ha sido un gusto, Dani. Evelyn, siempre un placer platicar contigo y también pues seguir leyendo las cosas que has realizado y vi he visto los videos de los que me antecedieron, ahora falta ver los demás, la verdad es que estuvieron muy buenos. Como siempre me conmovió mucho el del miércoles, no el del ayer, que es martes, perdón, ese me hizo llorar bastante porque me recordé ciertas cosas. Pero qué bonito, la verdad es que, fíjate que, o sea, poder desahogar, si tú algo te conmueve, pues te puede ayudar a beneficiar a tu corazón. Dicen que puedes alargar tu vida si no contienes las emociones, si las dejas fluir, así que todo sea por la salud. Claro que sí, gracias al doctor Mario Salman que nos estuvo acompañando y definitivamente pues fue una charla súper bonita y bueno, entender, ¿verdad? Todas estas características nos hacen reflexionar sobre por qué nos estamos sintiendo así, por qué tenemos de repente una depresión existencial o por qué nuestro hijo está actuando de esta forma. Eso es importante saberlo, conocerlo y pues ayudar. Así es que Ay, muchas Evelyn, gracias. ya terminamos, ¿verdad? Ya, ahorita, entonces, bueno, si quieres tus palabras de despedida, todavía estamos al aire. Pues rapidísimo. Bueno, ya todos los consejos ya los recibieron, ¿no? Pero es que ahorita me acordé que quería mencionarte algo sobre programación neurolingüística. Las cuestiones, dos palabras, que es la de cerebrito y matadito, tienen que salir del vocabulario. O sea, se tienen que encontrar, pues sí, que altas capacidades o superdotación, ¿no? Como dices tú, ¿no? Se usa altas capacidades para que no se ofendan. Pues como sea, se tienen que utilizar porque es algo normal de los derechos humanos, pero jamás permitirse, porque he tenido alumnos que se dicen, y hasta a mí me lo han dicho, ¿no? Cerebrito o matadito. Entonces, la muerte no tiene nada que ver con las altas inteligencias y un cerebrito que habla así como con un cerebro más pequeño, no tiene nada que ver, o sea, porque en la programación neurolingüística después se convierte en actos, ¿eh? Entonces hay que cuidar mucho las cosas que dicen, cómo se las dicen, cómo los decimos, cómo la cultura general se expresa de. Entonces, hay que cuidar nada más eso. Ya, pues yo creo que cerrar agradeciendo muchísimo estos foros, mandándote un abrazo a ti principalmente y también a todo tu público que nos estuvo escuchando. Un gusto siempre platicar y compartir y aprender. Pues yo muy feliz y posiblemente haga otro foro yo sobre otras cosas de derechos humanos al que te quiero invitar y de hecho lo anuncio porque va a ser más adelante sobre las cuestiones de he for she de la ONU, ¿no? Pero ya esto es más, son foros que haré para más adelante. Y pues, un abrazo también a todas las personas de altas capacidades que de repente pasan un momento bien difícil. En realidad, lo van a superar, se supera todo, todo, y la vida florece de maneras hermosas siempre, y siempre tenemos altibajos como en todo, aceptarlos y la verdad, gracias a todas las personas que dejan un vestigio de todo lo que han investigado. Evelyn, muchísimas gracias, un honor, siempre un placer. Gracias, gracias, un gusto y nos vemos a la próxima.